San Antonio de Padua es uno de los santos más populares. Fue un sacerdote portugués de la orden franciscana que destacó por ser un excelente predicador y teólogo. Dejó muchas obras escritas por las que es reconocido como doctor de la Iglesia. San Antonio nació en Lisboa, capital del Reino de Portugal, alrededor del año 1195, y su nombre de nacimiento era Fernando de Bulloes, aunque se lo cambió por Antonio cuando ingresó en la orden franciscana. Su familia era de buena posición social, por lo que pudieron darle una educación esmerada. Siendo niño, estudió en la escuela de la Catedral de Lisboa, y cuando tenía 15 años comenzó a estudiar teología con los padres agustinos. Aunque su familia no estaba de acuerdo con su vocación religiosa, pues querían que ocupara algún cargo en la corte real, él se mantuvo firme en sus convicciones y en el llamado que Dios le había hecho en su corazón. En 1220, cuando tenía 25 años, un horroroso crimen conmocionó a la ciudad de Lisboa. 3 sacerdotes y 2 hermanos legos de la orden franciscana fueron asesinados cruelmente. Este crimen conmovió tanto al joven Fernando que decidió averiguar qué era la orden franciscana, que llevaba pocos años de haber sido fundada por un monje italiano llamado Francisco. Entonces se enteró de que los franciscanos predicaban la sencillez de vida y la pobreza, en contra de los lujos de muchos jerarcas de la Iglesia. Esto lo animó a ingresar en la orden, pues él también opinaba que la sencillez era la verdadera forma de ser un buen cristiano. Entonces pidió ingresar en la orden y una vez admitido cambió su nombre por el de Antonio, en honor de San Antonio Abad. Luego partió brevemente a Marruecos, con la intención de predicar el evangelio a los musulmanes, pero enfermó de malaria y tuvo que regresar. En su viaje de regreso, una tempestad hizo desviar el barco, llevándolo hasta Sicilia. En Sicilia, Antonio se enteró de que se había convocado el capítulo o reunión general de los franciscanos en la ciudad de Asís, donde se reunirían unos 3000 monjes. Entonces se dirigió allí y pudo conocer personalmente a Francisco de Asís, fundador de la orden. Antonio fue asignado como discípulo de un monje llamado Fray Graciano, quien luego de un tiempo de preparación le mandó a una pequeña población en las montañas para que sirviera como sacerdote. Muy pronto, las cualidades oratorias de Antonio destacaron en la comunidad y se extendió la fama de la calidad de sus sermones. Tenía una voz clara y fuerte, exponía muy buenos argumentos y era un erudito con muchos conocimientos a pesar de su juventud. En 1222, Antonio recibió una carta de Francisco de Asís, en la que le encargaba predicar y enseñar teología a los frailes, y luego el mismo Francisco le comisionó varias misiones para que predicara en el norte de Italia y el sur de Francia. Sus predicaciones lograron magníficos resultados, pues pudo convertir a muchos pecadores. También fue el primer maestro oficial de la orden franciscana, nombrado directamente por Francisco de Asís. En uno de sus sermones dijo lo siguiente: si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros. Si lo invocas, endulza las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. También dijo lo siguiente: María es como el arco iris, señal de reconciliación entre Dios y los hombres. Es como un capullo de rosa que abre sus pétalos en pleno invierno, como un lirio que crece junto a la corriente de las aguas, como un incienso que esparce suaves aromas. Ella es un cáliz de oro cubierto de piedras preciosas, un olivo que jamás pierde su follaje, un ciprés que se eleva sobre todos los árboles del bosque. Cierto día, los habitantes de una ciudad llamada Rímini despreciaron a Antonio y no le querían escuchar, pues eran seguidores de una secta. Nadie le dirigía la palabra y lo ignoraban por completo. Entonces Antonio, muy entristecido, se dirigió caminando hacia el mar,
y a imitación de su maestro Francisco comenzó a hablar con los animales, llamando a los peces del mar para que escucharan su predicación, ya que las personas no querían escucharle. Entonces miles de peces acudieron a la orilla y le escucharon predicar. Cuando los habitantes de la ciudad vieron este prodigio, se convencieron de su error y escucharon lo que Antonio les quería decir. Para Antonio, la mejor forma de predicar era con el ejemplo. Por eso, aunque era un gran orador, lo principal para él era tener una vida sencilla y unas costumbres sanas, que convencieran a los pecadores de que con Cristo se podía tener una vida plena y feliz. Antonio tenía una gran devoción por la infancia de Jesús, y su gran deseo era ver cómo fue nuestro Señor cuando era niño. Por eso un día Dios le concedió esta gracia. Jesús se le apareció con el aspecto que tenía cuando era un niño pequeño, y permitió que Antonio le alzara. Desde entonces sintió una gran paz en su corazón. El 3 de octubre de 1226 murió Francisco de Asís. Antonio tuvo que viajar hasta Asís para asistir al entierro del fundador de la orden y participar en la elección de su sucesor. El 30 de mayo del año siguiente fue elegido Fray Juan Parenti para esta importante misión. Fray Juan nombró a Antonio como provincial de Romaña, cargo en el que Antonio siguió predicando y enseñando. Posteriormente, Antonio viajó a la ciudad de Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a dejar sus sermones por escrito. Gracias a sus esfuerzos se fundaron muchos conventos nuevos de franciscanos. En cierta ocasión, un hereje que no creía en la Eucaristía quiso desafiar a Antonio con una prueba. Dejó a una mula suya durante 3 días sin comer, y luego fue a donde Antonio y le dijo que si la Eucaristía era verdaderamente sagrada, la mula se dirigiría hacia el Santísimo Sacramento. De lo contrario, lo haría hacia un montón de pasto y avena que le pondría del otro lado. Cuando soltaron a la mula, aunque estaba muerta de hambre, se dirigió hacia donde Antonio sostenía el cuerpo de Cristo, y se arrodilló reverentemente. Este prodigio convenció al hereje y a muchas personas más. En 1230, Antonio le pidió a su superior que le retirara de su cargo y de sus obligaciones, pues su salud se había deteriorado notablemente a causa de los sacrificios y austeridades de su vida. El superior accedió a cambio de que antes Antonio participara en una comisión que debía ir hasta Roma para presentarle al Papa Gregorio IX algunos documentos. En Roma, Antonio predicó ante el Papa, quien quedó tan impresionado que le llamó el Arca del Testamento, a causa de su gran conocimiento bíblico. Luego de esto, Antonio se pudo retirar a Padua, donde vivió sus últimos años con mayor tranquilidad, escribiendo y predicando en varias iglesias de la ciudad. Muchas personas cerraban sus negocios y talleres para ir a escuchar sus sermones, y las iglesias se llenaban de gente. Antonio fue autor de una ley de la ciudad de Padua que permitía la liberación de los presos que hubieran sido encarcelados por no haber podido pagar sus deudas. Por eso es un santo muy querido de los pobres. En cierta ocasión, un hombre le robó su libro de salmos. Antonio rezó fervorosamente para que apareciera, pues en esa época era muy difícil conseguir libros. Al otro día, el ladrón arrepentido lo devolvió. Por eso San Antonio es conocido como el santo de los objetos perdidos. En mayo de 1231, la salud de Antonio empeoró. Entonces se retiró a una localidad campestre cerca de Padua para descansar y terminar de escribir sus sermones. Sin embargo, cuando la gente se enteró de que estaba allí, acudieron en masa para pedirle que les predicara y les diera consejos. Antonio lo hizo de buena gana, pero el 13 de junio sufrió un colapso que lo puso al borde de la muerte. En medio de su agonía, pidió que lo llevaran de nuevo a Padua, ciudad a la que quería mucho, y cuando llegaron recibió la extrema unción y murió a la edad de 36 años. A San Antonio de Padua se le atribuyen tantos milagros que se le conoce precisamente como el Santo de los Milagros o el Franciscano Milagroso. Además, es uno de los santos cuya devoción está más extendida por todos los países del mundo, por lo que se le conoce también como el Santo Universal. A San Antonio de Padua se le representa con su hábito franciscano, con un lirio o azucena en una mano que representa su pureza y castidad. En la otra mano suele llevar las Sagradas Escrituras, pues fue un gran teólogo y erudito.
pero la mayoría de las veces se le representa con el niño Jesús en sus brazos, recordando el episodio de la milagrosa aparición. Oración. Ampárame en esta hora, oh San Antonio amado. Bajo tu acción bienhechora haya alivio el desgraciado. El enfermo y el desvalido y el que en la cárcel se ve, son por ti favorecidos cuando te invocan con fe. Yo, con toda confianza, te invoco en esta ocasión, y vivo con la esperanza de obtener tu protección. Amén.